Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video yo quiero compartirles cómo ha sido mi experiencia viviendo toda esta situación global aquí en la isla del Príncipe Eduardo. Me pareció importante hablarles a ustedes de todo esto porque obviamente esta es una situación en la que estamos viviendo todos, pero sin embargo muchos lugares en el mundo están viviéndolo de diferentes maneras. Así que yo quiero llevarlos conmigo en toda esta experiencia, pero sobre todo contarles cómo va a ser todo ya volviendo a la normalidad cuando ahorita en septiembre vuelvan las universidades, algunos trabajos y los colegios. Bueno, quiero también contarles, y me parece muy importante contarles y saber que he sido muy afortunada, y la isla del Príncipe Eduardo como provincia ha sido muy afortunada, porque desde que empezó toda esta pandemia han tenido solamente 44 casos, de los cuales 40 ya están recuperados, así que solamente hay 4 casos activos. Esto nos deja muy bien parados comparados con otras provincias o incluso otros lugares y ciudades en el mundo. Además, estos 44 casos, la mayoría han sido relacionados con viajes internacionales, lo que quiere decir que no ha habido contagio en la comunidad, y es por eso que no se ha pasado a mayores, porque la mayoría de los contagiados han estado cuidándose y en cuarentena para no exponer a la comunidad. Algo muy curioso es que todo esto empezó justo antes de que empezara todo el verano. Ya casi la gente estaba a finalizar su semestre escolar en universidades, colleges o en el colegio, así que tuvimos casi que el verano para pasar por esta etapa y por esta pandemia. Más sin embargo, pues todo debe continuar. Todo tiene que volver un poco a la normalidad. Es por esto que ya ahorita en septiembre van a volver, como les dije, colegios, universidades y colleges. Así que van a tomar muchísimas medidas para que obviamente no llegue una segunda oleada o que no se dañe todo el esfuerzo que se ha venido haciendo durante estos meses. En menos de un mes vamos a volver todos los estudiantes. Esto incluye a los colegios, los colleges y las universidades. Y obviamente este semestre va a ser totalmente diferente para todos nosotros, tanto para los profesores como para los estudiantes y las familias. Les quiero contar que por lo menos mi universidad va a ser muchísimo en línea. La mayoría de programas van a ofrecer las clases en línea y hay solo algunos pocos que definitivamente necesitan clases en personas, pero se van a asegurar de que haya distanciamiento y que los grupos sean muy pequeños. Por otro lado, los colegios que entran en septiembre 8 van a tener como regla obligatoria que los estudiantes usen mascarillas y que además tengan obviamente distanciamiento social entre los estudiantes y los profesores también. Bueno, les quiero contar que según mi experiencia, yo estoy en el área de artes y ya estoy en mi tercer año. La mayoría de profesores que se han contactado conmigo me han dicho que la mayoría de clases van a ser en línea, que están intentando lo más posible poderlas hacer en línea porque obviamente es mucho más fácil. Los grupos tienden a ser grandes y no es suficiente para cumplir con el distanciamiento social. Saben que hay muchos estudiantes internacionales que no están en la isla en este momento. Es por esto que lo más justo es hacer las clases en línea. Todavía no se sabe por qué plataforma va a ser aún. Obviamente esto es un proceso y vamos a venir descubriendo todos los desafíos o todo lo que se encuentre cuando estemos navegando todo esto. Han dicho que lo probable es que se hagan las plataformas Zoom o Google Meet. Vamos a ver qué tal. Yo les estaré contando cuando entre cómo va a ser todo, porque como les dije, este va a ser un semestre totalmente diferente. Además de los profesores contactarse conmigo para decirme que las clases, la mayoría van a ser en línea, también se contactaron conmigo a preguntarme primero si estaba en la isla y si no, si la diferencia horaria del lugar donde me encontraba era mucha. Obviamente porque los profesores están asegurando de que la gente cumpla con la asistencia y cumpla con las materias, pero también quieren hacerlo fácil y cómodo para la gente que está en Australia, en China o en otros lugares del mundo que les es casi imposible asistir a la clase en vivo. En el cuestionario también me preguntaron que si me encontraba en un lugar que no fuera la isla, que si tenía una buena conexión de internet y además que si me sentía tranquila y cómoda en hacer mis cuestionarios y mis exámenes en línea. Yo obviamente contesté que sí, pero esto puede obviamente variar para algunas otras personas. Esto puede variar obviamente dependiendo del criterio del profesor. Sin embargo, también me preguntaron que si yo estaba en la isla y no me sentía muy cómoda haciendo las clases o los exámenes en línea, tenía la opción de hacerlas presenciales. Sin embargo, como les digo, recomendaban a la mayoría de personas que fueran en línea, porque o si no tendrían, si quisieran tener clases o exámenes presenciales, tendrían que llenar un formulario. Obviamente tienen que ser muy pocas las personas que pueden estar
permitidas en un salón, que no tengan ninguno de los síntomas, obviamente para cuidar a los estudiantes y profesores. Un desafío muy grande siendo internacional es que a mí me gustaba mucho reunirme con los profesores cuando no entendía algún tema o cuando quería como asegurarme de que había entendido, porque obviamente pues todo esto son servicios que se ofrecen en la universidad. Sin embargo, antes obviamente tendrías que preguntarle al profesor si tiene una cita o un espacio en su agenda. Esto ahora está aún mucho más complicado porque obviamente los profesores tendrán cupos muchísimos más limitados, tendrán que tener seguramente de pronto con un formulario de que no tenga síntomas para asegurarse de que todo esté muy bien, y esto puede complicar a algunos internacionales o a algunos canadienses que les gusta ese tiempo dedicado y completo con el profesor. Bueno, ahora más allá de contarles de mi experiencia y cómo ha sido todo esto, les quiero hablar todavía de un tema más importante que puede ser el económico, porque obviamente más allá de que esto ha afectado a todo el mundo, también ha afectado económicamente a todo el mundo. Y siendo estudiantes internacionales nos podemos ver incluso aún más afectados por la devaluación de la moneda en nuestros países. Mi familia y yo, la verdad es que estábamos esperando muy ansiosos que hubiera algún tipo de ayuda o de, obviamente no como becas para todo el mundo, pero sí algún descuento, porque obviamente pues esto es una situación que ha golpeado muchísimo a las personas y obviamente puede que tú tengas todas las ganas de estudiar, puede que hayas podido pagar todos los semestres, pero en esta situación puede que sea mucho más difícil. Para empezar, quiero decirles que desafortunadamente si ustedes son estudiantes internacionales, ya estaban en la isla y por destino de la vida no pudieron pagar el semestre, aplazar el semestre puede arriesgar como tal su estatus aquí en Canadá, porque como no tendríamos un permiso de trabajo, sino solamente un permiso de estudio, esto nos obliga a estudiar para quedarnos en la isla y poder vivir. Así que con mi familia llegamos a la conclusión de que lo mejor era que ya en tercer año lo mejor era seguir con este semestre, pero si hubiera estado en mi país seguramente no hubiera tomado el próximo semestre. Definitivamente no hubiera tomado el próximo semestre porque yo sí estaba guardando la esperanza de que hubiera un descuento, obviamente no del total, pero sí significativo, porque como les digo, esta situación ha golpeado a todo el mundo. Yo estoy tomando en este momento 5 materias y el semestre está alrededor de $8,000. Esto es un precio que no todo el mundo puede alcanzar a pagar, por más de que ya estén a puntas de la graduación, y esto la verdad me parece muy triste. Yo soy consciente de que a pesar de la pandemia tienen que seguirse pagando las facilidades, los profesores y todo esto, pero también soy consciente de que un estudiante canadiense paga alrededor de $3,000 o $4,000 y a nosotros los estudiantes internacionales nos cobran alrededor de $3,000 solamente por ser internacional, y esto no cubre ningún otro tipo de servicios como librería o facilidades o profesores. Esto solamente lo cobran por ser internacional. Entonces sí me estaba esperando de la universidad un poco de descuento y de consideración con todos esos estudiantes internacionales, sabiendo que los estudiantes internacionales hacemos una gran parte, si no más de la mitad, de la comunidad estudiantil. En la universidad, si ustedes van a tomar una clase en línea, van a tener que pagar $75 más de lo que pagan por el crédito solamente por la plataforma y por tenerla en línea. Así que como todas estas clases iban a ser en línea este nuevo semestre, la universidad decidió quitar esos $75 extras, lo cual no es como tal un descuento, sino obviamente una consecuencia de que todas las clases son en línea y los estudiantes no lo teníamos que pagar. Pero como tal un descuento yo no lo vi, aunque la universidad lo ofreció como un descuento. Ya que todas mis clases iban a ser presenciales, yo en realidad no hubiera tenido que pagar nunca esos $75, así que para mí, la verdad, no alivianó ningún precio ni ningún costo del semestre. Yo la verdad es que venía igual buscando un descuento porque obviamente me preocupa la economía de mis papás y sé que esto, como les digo, es un momento difícil para todos. Sin embargo, seguí buscando y me di cuenta que durante los últimos semestres me habían descontado el seguro médico, porque yo estoy cubierta por el seguro de la isla. Si ustedes no saben cómo estar cubiertos por el seguro de la isla, les voy a dejar un video aquí arriba que ya había hecho para que ustedes se ahorren y escuchen esta historia que les voy a contar. Toda persona, todo residente, después de vivir 6 meses en la isla, sin importar ser estudiante internacional, puede aplicar para el seguro de la isla. Esto quiere decir que si ustedes están cubiertos por el seguro de la isla, pueden salirse de los seguros tanto del Holland College como de UPI, de los seguros médicos para los internacionales. Este precio es alrededor de $950, así que esto les puede ahorrar casi $1,000 de su semestre.
Les cuento que yo desde más o menos el primero o segundo año ya estaba cubierta por la seguridad de la isla, así que yo estaba tranquila y cada semestre me estaban descontando ese precio. Sin embargo, este semestre cuando me metí a mirar todos los cobros desglosados del semestre me di cuenta que de nuevo me están cobrando el seguro internacional de médico. Y esto la verdad es que me pareció loco, pensé que podría ser un error, pero sin embargo para salirse de esto tienen que llenar un formulario y es todo un proceso. Así que ustedes sean muy cuidadosos, revisen todos los precios muy bien para saber qué es lo que les están cobrando y si ustedes están cubiertos por el seguro de la isla, se pueden salir del seguro del médico del UPI o del Holland College. Es importante que ustedes sepan que no de todos los seguros te puede salir, solamente te puede salir del seguro médico, que es el que más cuesta, así que esto es una ayuda, más sin embargo, digamos, el seguro de la isla no cubre el seguro dental, pero por este solo se pagan alrededor de 100 o 150 dólares, así que tampoco es un gran gasto, pero el seguro médico sí es el mayor gasto y sí se lo pueden ahorrar ustedes. Les cuento que yo desde el 15 de agosto, que apenas abrieron los formularios para salirse, llené todo mi formulario y apliqué para poderme salir del seguro médico de UPI, así que si ustedes pueden hacerlo también háganlo y yo quería asegurarme de que podría ayudar al menos con un poquito en la carga económica. Esto es lo que está pasando hasta el momento, sin embargo cuando ya entre a la universidad y todo vuelva un poco más a la normalidad, yo les estaré contando en videos o en Instagram o en historias cómo va evolucionando todo, porque como les digo es un camino muy desconocido y hasta que no estemos navegando en él no vamos a conocer los desafíos y todo lo que se presente. Así que si ustedes están estudiando en alguna institución de Canadá, quiero decirles que investiguen muy bien porque algunas veces esta información no es tan clara, obviamente porque se está hablando de un descuento y podría beneficiarle un poco a la institución si no cuentan o si no se corre la voz. Así que si ustedes tienen que hacer una investigación muy grande, estoy segura de que vale la pena porque así sean 50 o 100 o 1000 dólares, se van a ahorrar un poco, sobre todo en esta situación tan difícil. Para las personas que están pensando en tomar este semestre en UPI, pero no están en la isla, quiero contarles que la universidad también está trabajando en un tipo de descuento para que ustedes puedan salirse de pagar o salvarse de pagar facilidades como el gimnasio o la biblioteca, porque obviamente no van a hacer uso de estos no estando en la isla del Príncipe Eduardo. Así que lo que les recomiendo es que estén muy pendientes de la página oficial de la universidad y también que si es necesario manden correos al área de internacionales tanto del Holland College como de UPI, solamente para asegurarse de que ya bajaron el precio a lo mínimo que ustedes podían. Espero que este video les haya gustado mucho, déjenme un like, un comentario, cualquier pregunta que tengan, estaré feliz de contestarlas. No se olviden que soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!